El sur, después de los terremotos, ¿qué? Hola amigos, soy el arquitecto Elliot Santos y esto es Arquitectura Hoy. Hoy estaremos hablando principalmente sobre los efectos y las repercusiones que han ocurrido luego de los terremotos que ocurrieron en Puerto Rico, en el sur, hace más de 2 años. Y después de este tiempo, sabemos claramente que la arquitectura se ha impactado, el patrimonio se ha impactado. Por tal razón, hemos invitado a un grupo de amigos, arquitectos y expertos en estos temas de preservación para que nos puedan dar información nueva, reciente y esperanza sobre estas estructuras en el futuro. Esto es Arquitectura Hoy y hoy queremos invitarles a que nos escuchen y que conozcan a estos compañeros que tienen mucho que relatarnos sobre este tema. Hoy nos acompañan la arquitecta Magda Bardina García, que tiene una especialidad en el campo de la preservación histórica, particularmente en el tema de la normativa de centros urbanos y centros históricos. Y también el arquitecto Roberto García Soto, mejor conocido como Pío, sobre todo con el tema del análisis sobre materiales y métodos de construcción tradicional en el campo de la preservación y la restauración. Ambos educadores, ambos con un compromiso de forma incomparable con este tema del patrimonio edificado en Puerto Rico. Así que muy buenas tardes, Magda y Pío. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elliot. Aquí bien contentos de estar contigo y de que vuelvas a este programa que nos hacía falta. Lo extrañábamos ya. Así es. Fíjate, Magda y Pío, una de las razones principales para poder compartir este rato con ustedes es entender el valor mismo de la historia y el valor mismo de la preservación de los edificios. Claro, estaremos inscribiéndonos en unos temas bien particulares aquí en Puerto Rico, pero en parte yo creo que nos une no solamente el amor por la misma arquitectura de la cual profesamos, y alguien puede decir, pues claro, eres arquitectos, son educadores, pues tienen que gustarle la arquitectura, pero más allá de eso, estamos hablando de una identidad propia de un sitio, de un lugar y de nuestro país, de Puerto Rico. Así que cuando hablamos de la preservación de estos lugares, ustedes han visto a través del tiempo la importancia de que nuestros edificios históricos continúen hablándonos sus historias y acompañándonos a nosotros en nuestro crecimiento y desarrollo personal y como pueblo también. Me gustaría un poco, a modo de introducción, por qué es importante el tema de la preservación de los edificios, ahora enfocado en las cosas que han pasado en el sur. Pues mira, Elliot, aprovecho la oportunidad primero para darte las gracias por esta invitación, que estamos bien contentos de estar aquí compartiendo. Y como tú dices, somos educadores no tan solo en la academia, sino somos educadores al público en general para que se aprenda un poquito de este patrimonio tan importante y del valor de estas estructuras que, como tú bien dices, trascienden, y cada edificio nos va narrando su propia historia, que es bien importante. Para poder entendernos un poquito, quiero compartir rápidamente unas imágenes que tengo de introducción, Claro porque que sí. tenemos que ver un poquito del pasado para poder hablar del presente y prevenir cosas para el futuro. Así que, si me lo permite, voy a compartir pantalla. Lo primero que quiero mencionar un poquito es que hay distintos tipos de desastres que afectan nuestro patrimonio. No es tan solo el desastre natural, sino uno de los desastres más tristes es el desastre causado por el hombre. Y Ponce, pues tenemos un ejemplo de todo tipo, y tenemos el ejemplo de las demoliciones que ocurrieron en los años 70, donde tenemos obras hechas por arquitectos tan espectaculares como Juan Alfredo Biescher, y vemos estructuras que fueron tumbadas en un fin de semana, como esta casa Perelló Subirá. Estamos en la calle Reina, esquina Méndez Vigo. Y aquí tenemos otra estructura maravillosa, que tenemos este documento suplido por el señor Jaime Jordan Frau y por la señora Gladys Tormes del Archivo Histórico, que nos suplen estas maravillosas imágenes de estas estructuras espectaculares perdidas, demolidas por el hombre. ¿Okay? Esto no fue ningún desastre natural. Y también obras del arquitecto Alfredo Biescher. Aquí estamos en el caso de la calle Isabel, esquina Salud. Otros desastres, que casualmente es un tema que estaremos tocando más adelante, el tema de los fuegos, ¿verdad? Algunos fuegos ocurren por causas naturales, podríamos decir, y hay otros que son accidentes. Y en la historia de Ponce tenemos unos datos bien interesantes de fuegos provocados para eliminar estructuras, en algunos casos donde no se permitía la demolición, y hubo muchos fuegos en muchas estructuras.
que no quiere decir que este sea el caso, ¿ok? Pero eso es como una nota al calce. Otro tipo de desastre que hemos tenido, la erosión y desplazamiento. Esto es un desastre natural por el desplazamiento del suelo causado por fuertes lluvias, como fue la tragedia de Mamella ocurrida el 7 de octubre de 1985. Desastres naturales que nos dieron en todo lo largo de todo Puerto Rico, que como fue el caso del huracán María, que siempre ponemos este pensamiento. Estas son fotos tomadas por Cristian García Bardina. Tuve la oportunidad de colaborar con el grupo de la Escuela de Medicina, y decimos que después de la tormenta viene esta calma, que es una de las diferencias grandes que hay entre los huracanes y los terremotos. Porque después que el huracán pasa, viene la calma. Pero después que un terremoto pasa, no quedamos en calma. No sabemos cuándo llega la calma, ¿ok? Un poquito de trasfondo rápido. Terremotos que todos hemos hablado. El 11 de octubre del 18 ocurrió el terremoto de San Fermín. Ejemplo espectacular, el Teatro La Perla con el antiguo casino queda en estas condiciones, y pues se destruye ese patrimonio en el 1918. Voy a salirme ahora un poquito de la pantalla. Voy a dejar de compartir. Déjame ver si lo hago bien. Discúlpame que tengo que... Ay, perfecto. Acá. Oye, estoy practicando bastante bien. Está bueno, perfecto. Pero eso es un poquito de trasfondo, porque el tema de los terremotos, decimos, no sabemos cómo prepararnos para los terremotos. Pues sí, debemos saber cómo prepararnos para los terremotos. No vienen avisados, pero ya nos dijeron, oigan, los terremotos llegan. Y Puerto Rico, además de estar en una zona que nos invaden los huracanes, estamos en una zona sísmica. Y eso no va a cambiar. Eso quiere decir que tenemos que estar, no es tan solo con la mochila, con los documentos inmediatos a la mano. Tenemos que preparar la ciudad y preparar los edificios y aprender cómo fue que fallaron para poder precaver y poder lograr una mejor, vamos a llamarle, resiliencia de nuestras estructuras. Nuestras estructuras, al igual que los seres humanos, hablamos del tema de resiliencia, pero cuando una estructura se afecta de una forma bien dramática, bien drástica, y tenemos que recurrir a una serie de cosas contemporáneas muchas veces para trabajar con estructuras históricas. Pero no quiero acaparar la charla, porque acá tengo al compañero que su especialidad es en todo este tipo de temas de lo que es el retrofit, y es uno de los temas importantes que tenemos que tocar, cómo nos preparamos para lo que nos está ocurriendo con el tema de los terremotos. Saludos a todos. Saludos, Pío. Qué bueno tenerte. Igualmente, es un placer. Me encantó mucho la manera en que introduciste el tema, porque estás hablando de la historia, y para nosotros, los que somos educadores, sobre todo en la preservación, nos ata grandemente la historia, porque la historia es quien nos narra lo que tenemos de frente y con quien vamos a trabajar. Si no conocemos la historia de todas estas edificaciones, no conoceríamos de la metodología de construcción, del tiempo y el momento en que se hacen y por qué se hacen de esta manera, para poder entender su funcionamiento y su operación durante el tiempo. También es quien nos narra cuál fue el desarrollo de las épocas en estas regiones, ¿verdad? Y hablaste de que el edificio nos habla en las ciudades y nos narra cómo se comportó esta ciudad y quiénes fueron, y que tienen unas identidades propias. Pues todo este tipo de desastres o situaciones que o provocadas o ocurridas naturalmente nos pasan, nos tienen que dejar una huella de conocimiento, y tenemos que asimilarlas con un interés grande de evaluarlas y conocer al respecto, porque si no, regresan y no vamos a estar preparados para seguir haciendo nada. Hasta el momento, tristemente, se ha hecho muy poco. No ha sido una reacción de país. Pretenden verlo como una reacción
o una solución de zona. Puerto Rico es muy pequeño para estarnos viendo tan separados, y yo creo que la actividad que se deba desarrollar o la mira que se deba ver tiene que ser ya de una manera prolongada y con efectividad hacia un futuro. Hemos dicho que la pandemia nos ha enseñado cómo vamos a vivir de aquí en adelante, que los terremotos nos van a enseñar cómo vivir de aquí en adelante. Los huracanes ya conocíamos, no hicimos mucho para mejorar la condición. ¿Cuántos huracanes no nos han pasado por encima y nos han dicho que los sistemas eléctricos o las infraestructuras no funcionan de esa manera y seguimos practicando lo mismo? La misma naturaleza nos dice cambien porque se están acabando los materiales, la manera de poder crear los recursos, y seguimos en la misma y no hacemos nada, nos enfocamos en temas tan vanos como son políticas, tantas cosas, y a lo que debemos atender, no atendemos. No en esa parte, parados. A mí, fíjate, una de las cosas que me llama mucho la atención es precisamente de que sí hay un pensamiento relacionado a que pasó la catástrofe y lo que se perdió para algunas personas dice, bueno, pues por selección natural, se perdió, pues se perdió. Y si no pudo sobrevivir, pues no sobrevivió. Se refiere a el edificio, calle, infraestructura, etcétera. Y uno puede entender por dónde es que proviene ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero naturalmente, como hay un valor intrínseco de tener un edificio porque carga un periodo histórico y porque nos hace crecer como país. Es como decir, bueno, pues si de la biblioteca más importante que pueda tener Puerto Rico o el planeta, ¿verdad? Porque este ejemplo se puede poner para cualquier sitio. Y yo no hago nada para proteger mis libros más exquisitos, más antiguos, que me narran los primeros momentos que son importantes para distintos aspectos de la humanidad. Pues sencillamente, pues por supuesto que los voy a perder y digo, pues allá ellos, porque no pudieron sobrevivir, debieron haberse escrito desde milenios atrás de forma digital para que sobrevivieran. Pues la realidad es que tenemos que cambiar en esa medida. Hay una cosa que yo digo y es que tenemos, en Puerto Rico hay unas frases que siempre se utilizan, como decimos, estamos apagando fuego, porque las cosas pasan, lo que está haciéndose, no, estamos metiendo mano apagando fuego. Y lo otro es que tenemos la memoria bien corta. Claro. Porque pasan las cosas y al cabo del tiempo decimos, pues ya los terremotos pararon, pues tranquilo. Oye, y la gente sigue pasando por debajo de los edificios que tienen los ladrillos colgando de los parapetos todavía. Hablando de eso. Quitaron la protección, quitaron las vallas, no hay un sistema de seguridad del peatón. Y yo sé que la gente dice, no, pero es que tenemos que cambiar la imagen de ciudad para que no se vea una ciudad en decadencia, triste, y hay que traer el turismo. Oye, yo creo en eso, pero de la misma manera, no le puedes tapar con un manto, tú no puedes poner una gasa en los ojos y decir, no, ponle una curita, no te preocupes que no se va a caer. Quería saber cómo se afectaron estos edificios, ¿verdad? Porque el sur, después de los terremotos, que conste que estoy hablando del tema de terremotos, pero bien, sabemos que fue después de los huracanes que afectaron a Puerto Rico y muchas otras cosas más a través del tiempo. Todavía están con toldos. ¿Verdad? Que son los desastres que tú has ido narrando a través del tiempo, ¿eh? Así que el cúmulo de desastres que ha tenido el sur, ¿cómo se ve reflejado en los edificios patrimoniales? Ahí bien mencionaba de los ladrillos y demás, pero me gustaría un poco que me dijeras cuáles son los sospechosos habituales, qué es lo que vemos en donde quiera que se repite hasta cierto punto. Permítenos entrar nuevamente a unas imágenes. Adelante, que podríamos desarrollar un poco el tema viendo estas imágenes porque son las más evidentes. Vuelvo aquí y vamos por acá. Aquí estamos. Ok. Vamos a estar viendo aquí lo que yo le digo, la nueva imagen de ciudad, Elliot. Esta nueva imagen de ciudad donde antes teníamos estas galerías maravillosas que son en la calle Reina y tú podías tirar estas fotos espectaculares a través de toda esta columnata, esta fachada frontal de las casas. Pues ahora tenemos una nueva columnata porque tenemos los soportes de la estructura que está aguantando
lo que era esta galería original. Esta fachada dice, oye, me pusieron aquí de una manera provisional, yo no estoy aquí para ser permanente, ¿verdad? Yo creo que tú puedes hablar un poquito del tipo de actividad que se llevó a cabo en la calle Reina. Pues mira, curiosamente, esta respuesta del apuntalamiento de las edificaciones que sufrieron en el terremoto se lleva a cabo por la preocupación de un grupo de residentes, ¿verdad?, de ciudadanos del pueblo de Ponce y sobre todo de la agrupación El Nodo, que es una agrupación sin fines de lucro con un gran interés en el acervo cultural de nuestra ciudad y muy preocupado y comprometido con estas estructuras. Mostramos la calle Reina porque la calle Reina es de las calles más emblemáticas que le queda a Ponce. Y dejarla perder en un día, que se borre la historia nuestra, que no tenga reverso, sería uno de los crímenes más atroces que pudiésemos cometer contra este tipo de elementos que nos narren la cultura, cuál fue el acervo mayor que tuvo esta ciudad y su época, ¿verdad? Aquí estamos mostrando posiblemente parte del interior de esta residencia, de la cual sacamos los residentes. Porque eran, no porque ellos quisieran estar allí o quedaron atrapados, es que amaban tanto estas estructuras y tenían un compromiso tan grande que para ellos no querían abandonarla a como diera lugar. Esta es la imagen de la calle. Pero estaban en un peligro grande. Aquí no hemos tenido colaboración alguna con entidades gubernamentales, ni municipales ni estatales. Esto fue por recaudación de fondos, pidiéndole a la gente y de cierta manera el mismo nodo comprometiéndose económicamente con estas estructuras. Aquí estamos mostrando en la calle Atocha la antigua residencia de la familia Vive. Eran dos residencias, una de ellas fue la que más sufrió porque el parapeto completo de la casa, sobre todo el que miraba hacia la calle Castillo, que es frente a la plaza del mercado, a la antigua plaza del mercado, sufrió el colapso de ese parapeto completo. Oye, Pío, para decirte que apenas nos quedan 2 minutos en este segmento. Sí. Pero en efecto, ahí uno ve cornisas que se caen con frecuencia y también una frase que me llama la atención, que se lee mucho en las noticias, que decía, colapsó el edificio, colapsó la casa, la estructura. La diferencia entre el colapso y que simplemente se haya afectado, ¿verdad? Claro. Me gustaría que me comentara sobre eso. Claro, en todos los ejemplos que hemos mostrado, la afectación mayor ha sido en la parte superior de las casas, que es donde más bien se encuentran los parapetos de las estructuras. Como conocemos, el material en que están hechas estas estructuras es mayormente de mampostería, que quiere decir mampuesto, ¿no? Todo material que tuviesen en su momento cómo conseguirlo, como era la piedra caliza, los ladrillos y demás, se componían y se erigían estas estructuras, pero ellas no tienen acero ninguno de tensión para poder aguantar movimientos como estos. Pero sin embargo, arriba es donde menos tiene cómo aguantar estos movimientos porque está libre. No tiene ni siquiera vigas de madera que lleguen hasta ese punto para que sirvan de soporte lateral. Así que en el movimiento mayor que se refleja de los terremotos es el látigo que ocurre en la parte superior de la estructura. Ahí es donde quiebra este muro, ¿verdad? Y se pone mucho más vulnerable y que finalmente pues se parte y cae. Las estructuras por dentro necesariamente no están averiadas de forma crítica como en otras que hemos visto. Muchas de ellas resistieron muy bien pensando en el tiempo que llevan estas estructuras y que el material con el tiempo también se fatiga. Así que podemos entender que soportaron muy bien estos movimientos sísmicos, pero ahí se quedan.
no los estamos ayudando. Necesitamos, Sí. como al caído, Darle la mano. darle la mano o darle unas muletas para que se levante. Aquí los dejamos al tiempo, a lo que vaya a suceder. ¿no? Así Muchas de estas estructuras se afectaron más en el tercer terremoto, que fue en mayo, que en los En dos el primero. primeros, que fueron más fuertes, los de enero y febrero. Así que Impresionante. impresionante, porque el de mayo, Así el no. epicentro fue en Ponce. Y la Tío, manera me sigues en que- hablando de eso luego de la pausa, porque ya tengo que hacer el ¿Cómo corte no? de pausa. ¿Cómo no? Pero nada, no se retiren, que Arquitectura hoy continúa en breve. ¿Cómo no?